¿Y si el telescopio más potente jamás construido nos mostrara algo que jamás debimos descubrir? En un rincón del cielo rebosante de luz primordial, el James Webb apuntó a un débil borrón amarillo. A simple vista parecía otra galaxia cualquiera, pero al someterlo a un examen más profundo, todas las suposiciones se desvanecieron. Ese diminuto resplandor no era un punto cualquiera. Era la galaxia más lejana jamás registrada, nacida apenas 290 millones de años después del Big Bang. Y lo más asombroso, resulta demasiado masiva, demasiado luminosa y demasiado evolucionada para haberse formado con tan poco tiempo y tan escasa materia tras la explosión inicial. Según nuestras teorías actuales, no pudo existir suficiente materia para crear algo así tan pronto. Y, sin embargo, allí está, pero no es la única. El Webb ha hallado docenas de ejemplares parecidos, cada uno de ellos un auténtico enigma cósmico que desafía todas las reglas que creíamos conocer sobre el universo primigenio. Al investigar más a fondo, los astrónomos toparon con algo aún más desconcertante. Algunas de esas galaxias no solo destacan por su tamaño, su comportamiento no tiene parangón con nada observado hasta ahora. Mientras que una galaxia normal convierte en estrellas alrededor del 10% de su gas, el Webb ha identificado al menos 3 objetos que han transformado el 100% de su materia en brillo estelar. Ni rastro de gas ni de polvo, solo un resplandor intenso, pura luz. Según todos los modelos de formación galáctica, eso resulta imposible. Ante este panorama, los científicos se plantean algo mucho más perturbador. ¿Y si eso que estamos viendo no son galaxias? ¿Qué pasaría si, lejos de contemplar el universo primitivo, estuviésemos percibiendo algo completamente distinto? Tal vez una estructura procedente de otra dimensión, el vestigio de un cosmos anterior, o una intrusión desde un universo paralelo. Para entender por qué todo esto sacude la cosmología hasta sus cimientos, hay que considerar la esfera de Hubble y el universo observable. A medida que un objeto se aleja de nosotros, lo hace a mayor velocidad por la expansión del espacio. En cierto punto, la esfera de Hubble, su marcha supera la velocidad de la luz. El sentido común dicta que no podríamos verlo, pero lo hacemos. El espacio mismo se expande, y el límite de lo observable sigue extendiéndose. Más allá de ese horizonte, existe una región del universo que jamás alcanzaremos, ni nos alcanzará a nosotros, y, sin embargo, el James Webb está captando luz y señales de esas zonas imposibles, fotones que, teóricamente, nunca hubieran debido llegarnos. La única conclusión viable es que estamos contemplando más allá del borde de nuestro universo, y nadie sabe qué hay al otro lado. Estos datos están llevando a los investigadores a formular la pregunta más inaudita. ¿Y si el universo no tuvo un comienzo? Algunos premios Nobel empiezan a cuestionar abiertamente el modelo del Big Bang, porque si las galaxias se pueden formar más rápido de lo que permite la física, si la luz llega a nosotros desde zonas cósmicas prohibidas, y si surgen estructuras que desafían tiempo, escala y masa, quizá no entendamos nada. Quizá lo que llamamos universo temprano no sea más que una grieta, un punto de intersección entre dos universos, o un canal por el que algo anterior se filtra a nuestra realidad. Entre los hallazgos más pasados por alto del Webb, no figura una simple imagen, sino una frecuencia extraña. Al medir el fondo cósmico, detectó una oscilación tenue y rítmica que no coincide con ningún fenómeno conocido. No es un púlsar, ni ondas gravitacionales, ni distorsión del fondo de microondas. Se repite con una precisión matematizada, como si hubiera sido generada a propósito. Algunos astrofísicos ya le llaman el latido más allá del tiempo. Otros hablan con cautela de materia exótica, algo que solo podría existir fuera de los límites de nuestro universo. Y lo más escalofriante, ese pulso no es aleatorio, sigue un patrón numérico, como si alguien o algo lo codificara para que lo descubriéramos. Otro descubrimiento sorprendente es el desequilibrio entre lo que vemos y lo que sentimos. Las galaxias más distantes revelan suficiente gravedad para curvar la luz, deformar el espacio e incluso influir en estructuras vecinas. Sin embargo, no hay materia visible que explique esa atracción. No se trata de materia oscura, se trata de campos gravitacionales fantasma que presionan el espacio-tiempo desde un origen invisible. ¿De dónde proceden? Las teorías más osadas sugieren lo impensable, la sombra de otro universo chocando con el nuestro.
¿Qué pasaría si todo lo que contemplamos tuviera una contraparte oculta? No en sentido figurado, sino real. Una vieja hipótesis, descartada por la mayoría, está resurgiendo. La existencia de un universo espejo donde el tiempo fluye al revés y las leyes físicas corren en dirección contraria. ¿Qué ha cambiado? El web ha capturado comportamientos de partículas y patrones de rotación en lejanas galaxias que denotan asimetría, como si dos sistemas cósmicos se superpusieran. Nuestro universo se desliza hacia un lado, mientras otro, fuera de nuestro alcance, fluye al revés. Si esto se confirmara, quizá no estemos solos en el multiverso, sino entrelazados con una realidad paralela que refleja la nuestra. Y, para rematar, uno de los instrumentos de largo alcance del web registró una firma lumínica al límite de lo observable. Se esperaba que se desvaneciera para siempre, como ocurre con la mayoría de las señales más lejanas, pero volvió a aparecer, no desde el mismo lugar, ni en el mismo instante, sino con la misma huella espectral, como un rayo de luz que regresara rebotando en algo. El telescopio acababa de detectar un eco cósmico. ¿Eco de qué? Solo hay dos posibilidades. O la luz ha rodeado la curvatura del espacio, lo que implicaría un universo finito y cerrado, o ha chocado contra algo en el borde, algo que no debería existir. El James Webb fue concebido para mirar hacia el pasado y desvelar el origen del universo. En su lugar, podría haber revelado que nuestro universo no está solo. Galaxias imposibles, masas fantasma, reflejos especulares, pulsos y ecos. Cada hallazgo araña la ilusión de certeza y amenaza con derrumbar nuestra idea de dónde estamos, cuándo estamos y qué somos. Un premio Nobel ha advertido: esto no es nuestro universo. Tal vez sea la verdad que nunca debimos enfrentar. Quizá flotamos en el umbral de algo gigantesco, indiferente y ancestral. Una estructura más vasta, una realidad oculta, un universo detrás del universo. ¿Crees que el James Webb ya ha vislumbrado otro universo? ¿O consideras que nuestra comprensión de la realidad está a punto de resquebrajarse? Deja tu opinión en los comentarios. Estamos en el universo equivocado, en lo más profundo de la inmensidad cósmica, donde el vacío se tiñe de un azul antiguo y el silencio se estira más allá de toda medida. El James Webb clavó su mirada en un fulgor apenas perceptible. A simple vista, solo era un punto amarillento, un susurro de luz entre la neblina del tiempo. Pero tras el examen de sus espejos dorados, emergió un secreto que trastoca las leyes establecidas. Aquella mota luminosa no era una galaxia cualquiera, sino la más remota jamás registrada, nacida apenas 290 millones de años después de la gran detonación primigenia. Y lo más desconcertante, debía ser imposible. Imagina una estructura que, con tan pocos ladrillos de materia y tan breve lapso desde el origen, alcance una masa desproporcionada, unas estrellas que brillen con un fulgor descomunal y un desarrollo demasiado avanzado para su edad. Según nuestros cálculos, no existía material suficiente ni tiempo para que se forjara algo así a tan temprana hora cósmica. Sin embargo, allí estaba, desafiando cada ecuación, poniendo en jaque nuestros supuestos más básicos. Y no era un caso aislado. El web ha detectado docenas de entidades similares, mini-universos embrionarios que parecen haber corrido una carrera contra el reloj y haber ganado. Pero la sorpresa mayor vino al medir la eficiencia con la que convierten su gas en chispa estelar. Una galaxia corriente transforma aproximadamente 1 de cada 10 de sus átomos en nuevas estrellas. Estos nuevos habitantes del cosmos temprano, 3 de ellos convierten todos y cada uno de sus átomos en luz. No queda ni rastro de gas, ni un ápice de polvo, solo un incendio de millones de soles recién nacidos. Los cálculos de formación galáctica dictan que eso debería ser imposible. No hay reservorio que aguante semejante explosión de creación. Y, sin embargo, lo estamos presenciando. De pronto, los astrónomos albergan una pregunta más inquietante aún. ¿Y si lo que vemos no es materia común ni energía convencional? ¿Y si, en lugar de galaxias primitivas, el telescopio está recogiendo fragmentos de otra realidad? La idea suena a ciencia ficción, pero estos datos desbordan los límites de la física conocida. Algunos apuntan a estructuras procedentes de dimensiones ocultas, atisbos de universos colindantes, o ecos de un cosmos anterior que persiste más allá de lo que creíamos el horizonte del todo. Para comprender la magnitud del hallazgo, es vital recordar el concepto de esfera de Hubble y el universo observable. Conforme un cuerpo se aleja,
el espacio entre nosotros y él crece. Llegado a un punto, esa expansión supera la velocidad de la luz. En teoría, lo que esté más allá de ese límite debería permanecer invisible. Sin embargo, el James Webb está recibiendo fotones de regiones donde, según la relatividad, jamás podrían habernos alcanzado. Se trata de luz procedente de zonas vetadas, de confines cósmicos donde la expansión debería haber borrado toda señal. La única explicación coherente es que estamos asomándonos a un territorio más allá de nuestro universo, un ancho paisaje que nunca imaginamos posible. Sumémosle otro descubrimiento insólito. Al analizar el fondo cósmico de microondas, los instrumentos del Webb captaron un pulso rítmico, una onda regular que no encaja con nada catalogado hasta hoy. No es un púlsar, no responde a distorsiones gravitacionales conocidas, ni a irregularidades térmicas del universo embrionario. Su precisión milimétrica y su periodicidad despiertan una sola idea. Parece un mensaje codificado, un compás oculto que alguien o algo colocó para que llegara a nuestros detectores. Entre los investigadores ya circula el apelativo de latido más allá del tiempo. A eso se suma una anomalía en la curvatura del espacio-tiempo misma. Las galaxias ultralejanas muestran suficiente atracción gravitatoria para doblar la trayectoria de la luz y deformar el tejido cósmico, pero la masa visible no alcanza a justificar esa presión. No estamos ante materia oscura convencional. Hablamos de presencias fantasmales que empujan el universo desde una fuente invisible. Algunos atrevidos plantean que se trata de la huella gravitatoria de otro universo, un tapiz paralelo con el que chocamos y cuya energía se filtra en nuestro territorio. Imagina por un instante que aún pervive la vieja conjetura de un universo espejo, un dominio donde el tiempo fluye en sentido contrario y las leyes físicas dan un paso atrás. La última señal de una de esas galaxias lejanas reveló un giro asimétrico en la rotación estelar. En unas regiones, las estrellas giraban de un modo que desafía la flecha habitual del tiempo, como si dos cosmos superpuestos se rozaran, uno avanzando hacia el futuro, el otro hacia el pasado. La posibilidad de que Ralph Alpher y George Gamow se equivocaran por completo renace con fuerza. Y, como colofón de lo inaudito, una señal lumínica volvió a emerger de la nada en la esquina más remota del campo observacional. No apareció en el mismo punto ni en el mismo instante, pero conservaba el mismo perfil espectral, el mismo sello único. Era como escuchar un eco rebotando en el extremo del espacio. Solo hay dos alternativas. 1. La luz ha dado una vuelta total alrededor de un universo finito y cerrado, regresando hasta nosotros. O 2. Ha chocado contra algo al otro lado de un muro invisible, un velo donde termina nuestro cosmos y comienza otro. Cualquiera de las dos opciones fractura nuestra noción de infinidad y vacío. El James Webb se concibió para explorar los albores de nuestro universo, para mostrar el primer acto de la obra cósmica. Pero, según todos estos indicios, podría haber levantado el telón de algo muchísimo más vasto. Un entramado de universos entrelazados. Un multiverso cuya arquitectura supera nuestra imaginación. Galaxias imposibles. Campos gravitatorios fantasma, pulsos temporales, universos espejo y ecos siderales. Cada hallazgo remueve los cimientos de la cosmología convencional. Voces destacadas entre la comunidad científica han llegado a susurrar que el Big Bang podría no haber sido el inicio, sino un rebrote, un parpadeo en un ciclo interminable de universos, o tal vez la convergencia de múltiples realidades. Si la materia puede formarse antes de existir el tiempo suficiente, si la luz llega a través de fronteras estelares prohibidas, y si se filtran estructuras desde dimensiones ocultas, podríamos estar viendo no el nacimiento de todo, sino la proyección de infinidad como un tapiz multicolor. Ahora los grandes expertos debaten en simposios secretos. ¿Estamos acaso en la realidad equivocada? ¿Podría nuestro universo ser un fragmento de un escenario aún mayor? ¿Un fotograma en una película inabarcable? Algunos proponen que, tras esa grieta cósmica, exista un dominio madre, un espacio mítico del cual emanan todas las dimensiones posibles. Otros creen que esa frecuencia pulsante y esos campos invisibles son un vehículo de comunicación entre reinos cósmicos, un puente tendido por inteligencias que trascienden nuestro tiempo y nuestra física. Mientras tanto, cada nueva observación del Webb añade más incógnitas, puntos de luz que titilan de forma antinatural,
geometrías galácticas que dibujan fractales perfectos, destellos que borran la noción misma de distancia. Y tras cada misterio, se insinúa una pregunta mayor. ¿Qué sucede en el otro lado de esa frontera que apenas comenzamos a vislumbrar? ¿Habrá materia exótica gobernada por fuerzas distintas a las nuestras? Universos cuyo orden sea opuesto, realidades donde el caos despliegue su reino. En los pasillos de los laboratorios, algunos se estremecen al pensar que nuestro universo podría ser una burbuja minúscula en un mar de universos infinitos. Otros celebran el hallazgo como la puerta a un nuevo capítulo en la historia de la astrofísica. Pero todos guardan silencio ante lo insondable, que se mueve en la oscuridad más allá del velo. Y sobre todo, ¿qué significa para la humanidad el descubrimiento de que lo que creíamos el todo es, en realidad, apenas una pieza de un gran misterio? La historia no termina aquí. Cada clic de los sensores del web, cada vez que sus espejos captan un fotón, puede estar descifrando una parte del rompecabezas definitivo, porque quizá, si nos adentramos lo suficiente en esa penumbra, tendremos que reformular no solo de dónde venimos, sino la definición misma de universo. Una pregunta flota ahora en todas las mentes. ¿Estamos preparados para reconocer que, en lugar de mirar el pasado de nuestra realidad, hemos hallado el umbral de algo más antiguo, más profundo y más vasto? El eco de esa interrogante resuena en cada fibra del cosmos, esperando respuesta. En lo profundo del espacio, más allá de lo que jamás imaginamos, el James Webb alzó su mirada hacia un punto diminuto y amarillento. A simple vista, parecía una mancha más en el vasto lienzo cósmico, pero sus potentes espejos desvelaron un prodigio. Esa mota de luz no era una galaxia común, sino el objeto más remoto jamás observado. Nació cuando el universo apenas contaba unas centenares de millones de años de existencia, un lapso tan brevísimo que, según nuestras teorías, no bastaría para forjar algo tan enorme y luminoso. Y, sin embargo, allí estaba, retando las leyes que creíamos inquebrantables. De pronto, comenzaron a descubrir más de esas vetustas luminarias, decenas de puntos que parecían haber crecido a marchas forzadas, devorando su propio material para producir estrellas en un frenesí inaudito, mientras las galaxias conocidas aprovechan solo una fracción de su gas para encender astros. Estas convertían cada átomo en fuego celeste. No quedaba nada de polvo ni de hidrógeno sin encender. Era como si una hoguera cósmica se hubiera desatado en los albores del espacio. Y aún así, según todas las simulaciones, no debía haber combustible suficiente para tal incendio. El asombro creció cuando los investigadores notaron que el Webb estaba captando señales lumínicas que procedían de regiones donde la expansión universal supera la velocidad de la luz. En teoría, esos fotones jamás debieron alcanzarnos. Escaparon de lugares que, por su velocidad de huida, deberían permanecer ocultos para siempre. Sin embargo, la luz llegó, dando a entender que estamos asomándonos a un territorio más allá de nuestro universo. Una porción del cosmos que, hasta ahora, quedaba vetada por la física convencional. Pero aún había más. Al analizar la radiación de fondo, ese eco sutil del nacimiento mismo del universo, apareció un pulso regular, un latido tenue que se repetía con una precisión casi musical. No encajaba con ningún fenómeno conocido, ni un pulsar, ni una onda gravitacional tradicional, ni variaciones térmicas. Era algo deliberado, como un mensaje cifrado en el espacio-tiempo, un compás oculto que alguien o algo colocó para que lo percibiéramos, dejando tras de sí un latido más allá del tiempo. La curiosidad se tornó inquietud cuando los científicos trazaron mapas de masa en esas zonas lejanas. El espacio mismo se curvaba, doblando la luz de manera inusual, pero no se hallaba materia que explicara esa atracción. No era materia oscura convencional, sino una especie de campo gravitatorio fantasma que empujaba desde un origen invisible. Algunos expertos sugieren que esa huella podría pertenecer a otro universo, colisionando suavemente con el nuestro y filtrando su energía a través de una fina membrana dimensional. Entonces, renació una vieja hipótesis de un universo espejo, un dominio reflejo donde el tiempo fluye en sentido opuesto y las leyes físicas parecen desdibujarse. El Webb detectó giros estelares asimétricos en ciertas galaxias, unos patrones que insinuaban la superposición de dos realidades. En unas zonas, el giro de los astros respondía al reloj habitual. En otras, se movía como si retrocediera, como si lo que sucedía al otro lado del espejo influyera en nuestro cosmos. Y, como si fuera una broma cósmica,
En la región más alejada del campo de visión apareció una señal que creyeron extinguida. No era el mismo lugar, ni el mismo instante, pero lucía idéntica en color y tonalidad, un eco de luz que regresaba rebotando en algo desconocido. Las explicaciones hablan de un universo finito y cerrado, capaz de doblar la trayectoria de la luz hasta hacerla retornar a su origen, o bien de un muro invisible que delimita nuestra realidad y contra el cual rebota la radiación. Con cada nuevo hallazgo, la gran comunidad científica tiembla ante la posibilidad de que el universo no haya tenido un inicio absoluto, sino que sea apenas uno de tantos fragmentos en un tapiz mayor. Algunos premios Nobel comienzan a cuestionar el modelo del Big Bang como evento único. Quizás estas galaxias imposibles sean vestigios de un ciclo anterior, o grietas por las que se filtran realidades colindantes. Tal vez el universo primigenio sea un cruce de caminos entre múltiples dominios cósmicos. Mientras tanto, el James Webb sigue escrutando la negrura, recolectando fragmentos de información extraordinaria, destellos que aparecen y desaparecen, geometrías galácticas casi perfectas, líneas de luz que describen fractales imposibles. Cada dato pone en jaque nuestros simuladores digitales. Cada fotón encierra un reto a la física establecida. Y la gran pregunta persiste: ¿qué hay más allá de esa frontera indescifrable? Imagina un escenario donde nuestro universo sea una burbuja más entre infinitas burbujas cósmicas. Quizás existe un dominio madre, desde el que emergen y se hunden realidades sin fin. En ese plano supremo, las fuerzas que conocemos solo serían un fragmento muy primitivo. Podría haber seres o procesos que empleen leyes físicas distintas a las nuestras, inteligencias que habitan espacios de más de 3 dimensiones, criaturas que experimentan el tiempo como un bucle cerrado. La idea puede atemorizar o fascinar, según quien la reciba. Algunos creen que nos hallamos ante la puerta de un siglo de descubrimientos sin precedentes. Otros advierten que abrir ese umbral podría desestabilizar no solo la ciencia, sino la propia comprensión de nuestra existencia. Porque si nuestro universo no es el todo, si es apenas un mosaico parcial de la realidad completa, entonces la pregunta fundamental de quiénes somos cambiaría para siempre. Por ahora, el telescopio sigue enviando datos. Un destello inesperado por aquí, un pulso extrañeza por allá, una curvatura espaciotemporal que no debería surgir. Y cada mañana, los equipos de astrofísicos se reúnen ante pantallas repletas de puntos de luz y gráficos enigmáticos, debatiendo en voz baja, especulando en susurros. Nadie se atreve a dar por sentado que las viejas ecuaciones sean suficientes. El cosmos, parece decir, aún guarda secretos que se niegan a encajar. En medio de todo este desconcierto, surgen también historias personales. El relato de una investigadora que soñaba con ver la primera galaxia y terminó observando algo que tal vez no pertenece a nuestro universo. El diario de un ingeniero que repasó los códigos de los sensores para asegurarse de que no era un error, y a quien la certeza de estar delante de lo imposible lo hizo temblar. Y la leyenda de un viejo profesor que, tras 40 años estudiando el fondo cósmico, apaga la luz de su despacho murmurando que quizá el universo sea un libro inacabado. De lleno en esta búsqueda, el arte y la ciencia convergen. Poetas componen versos sobre la frontera invisible. Pintores dibujan cada anomalía como si fuese la clave de un mensaje oculto. Compositores convierten el latido del fondo cósmico en una pieza musical. Cada disciplina añade su voz a la sinfonía del misterio, porque algo inédito late en el silencio sideral. Y es ahí donde reside el auténtico asombro. No solo en los datos numéricos, sino en la capacidad humana para asombrarse, para imaginar más allá de los límites impuestos. Si estas señales llegan de un universo espejo, si la materia puede formarse antes de tiempo, o si la luz rebota en un muro invisible, entonces tenemos ante nosotros un nuevo campo de juego, un terreno donde la curiosidad y la creatividad marcan el rumbo, donde cada hipótesis abre puertas inesperadas. El James Webb nos ha mostrado que lo que creíamos el final de la pregunta puede ser, en realidad, el principio de otra mucho más profunda, que el universo temprano quizá no sea un origen, sino un cruce de caminos, que la gran explosión podría haber sido solo un parpadeo en un ciclo sin fin, y que, tras la cortina de estrellas, podría existir un reino donde la materia y el tiempo se entrelazan de formas tan extrañas que apenas podemos concebirlas. En definitiva, el hallazgo más valioso no está en esas galaxias imposibles ni en los ecos de luz que regresan.
está en la puerta que acaban de abrir frente a nosotros, porque al contemplar lo que se extiende más allá del horizonte observable, descubrimos que la certeza de hoy puede convertirse mañana en el enigma más sorprendente, y que, si algo hemos aprendido, es que la aventura del saber nunca termina. Moraleja: cuando el cosmos nos obliga a replantear lo imposible, descubrimos que la verdadera frontera siempre está en nuestra propia imaginación.